La no panel es una encuesta de tipo panel donde hace seguimiento a un grupo de personas durante 5 años. Lamentablemente, son pocos individuos los que son seguidos los 5 años completos. La mayoría son seguidos 2 años, 3 años, 4 años, pero muy pocos 5 años. La NAO panel está construida a partir de las ENAOs de corte transversal. En el mismo diseño, en el diseño de la ENAO panel, se considera que un grupo de las personas que van a ser encuestadas año a año en la ENAO de corte transversal van a ser las mismas en los siguientes periodos. ¿Ya? Entonces, vamos a la página del INEI Microdatos, y buscamos primero acá en documentación. Vamos a ENAO actualizada, ENAO panel. Acá aparece 2011, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos al de 21. Y acá dice, esta base de datos va del 2017 al 2021. 5 años, ¿no? Y acá tenemos la ficha técnica, que es lo primero que vamos a abrir. Y la ficha técnica nos va a dar información interesante. Ya. Lo primero, bueno, acá están los años y acá está. Hay una variable que, pero antes de eso, quiero mostrarles lo que está. Ya, acá está. Muestra panel común entre los años 2017 y 2021. 1999 hogares. Es decir, 1999 hogares han sido encuestados en los 5 años, 2017, 18, 19, 20, 21. Es decir, para esos 1999 hogares, la base de datos panel es balanceada. Una base de datos panel balanceada es cuando todos los individuos han sido encuestados en todos los periodos. Eso se cumple solamente para estos 1999 hogares. Hay 4.218 hogares que han sido encuestados durante 4 años continuos, del 2018 al 2021. Y 4.193 hogares que han sido encuestados 4 años seguidos, desde el 2017 al 2020. Es decir, algo de 8.300, bueno, 8.400 hogares han sido encuestados durante 4 años. Acá hay 6.859 hogares que han sido encuestados durante 3 años continuos, del 2019 al 2021. 6.789 hogares que han sido encuestados 3 años continuos del 2018 al 2020. Y 6.684 hogares que han sido encuestados 3 años continuos del 2017 al 2019. Acá deben ser algo de 18, casi 20.000, ¿no? 20.000 hogares que han sido encuestados durante 3 años. Y 9.280 hogares que han sido encuestados solamente 2 años, del 2020 al 2021. 9.926 que han sido encuestados 2 años continuos del 2019 al 2020. 9.823 hogares que han sido encuestados 2 años continuos del 2018 al 2019. Y 9.466 hogares que han sido encuestados 2 años seguidos del 2017 al 2018. Y acá serían 9, 9, 9, 18, 36, 37, algo de 38.000 hogares que han sido encuestados durante 2 años. Entonces, como se dan cuenta, si bien es cierto, la base de datos se llama base de datos panel que hace seguimiento del 2017 al 2021, son muy pocos hogares los cuales sí tienen información para los 5 años. La mayoría tienen información para 2 años, para 3 años y unos cuantos también para 4 años. Esa es la diferencia. Bueno, esa es una característica interesante. ¿Ya? Luego, ¿qué más?
Eh, el nivel de inferencia. ¿Qué nivel de inferencia tiene el panel? Como se dan cuenta, si quiero utilizar los 5 años, solamente tiene inferencia nacional. No puedo sacar conclusiones a nivel departamental, ni costa, sierra, selva, ni urbano, rural, si quiero utilizar los 5 años. ¿Por qué? Porque la cantidad de muestra para 5 años es muy pequeña, ¿no? Menos de 2.000 hogares. Con menos de 2.000 hogares puedo hablar solamente sobre conclusiones nacionales, no puedo desagregar más. Si quiero hablar, si quiero utilizar la muestra de hogares de 4 años, que han sido encuestados 4 años, también solamente puedo tomar conclusiones nacionales, porque igual, ¿no? Estos de 4 años solamente suman 8.000 y un poco más, con los de acá, que son 5 años, 9.000, 10.000, no es mucho, por eso solamente nacional acá en los años, pero en la panel de 4 años, panel de 4 años, nacional, nacional. Si tomo los paneles de 3 años, ahí sí puedo desagregar un poquito más. Conclusiones nacionales, urbano, rural y región costa, sierra y selva. ¿Por qué? Porque en estos de 3 años, 17 al 19, ya tengo 6.684 hogares. ¿Ya? Es un poquito más, entonces con más información puedo sacar conclusiones más desagregadas. Y si agarro los paneles de 2 años, ahí sí puedo sacar conclusiones nacionales, urbano, rural, costa, sierra y selva. Pero en ningún caso puedo sacar conclusiones más desagregadas, ¿no? No puedo sacar conclusiones a nivel de departamentos, no puedo sacar conclusiones Lima metropolitana, ¿no? Entonces, esa es una limitación con el nuevo panel, que el nivel de inferencia no es muy desagregado, pero la ventaja es que hacer estimaciones o modelitos con datos panel te ayuda a varias cosas. Primero, te ayuda a que no solamente ves las diferencias entre individuos, sino diferencias a lo largo del tiempo. Si yo estudio la pobreza con la ANAU de corte transversal, yo estoy viendo la diferencia de niveles de pobreza entre individuos, pero no estoy estudiando cómo evoluciona la pobreza a lo largo del tiempo. Con la ANAU panel sí puedo, ¿no? Puedo ver cómo la gente entra en pobreza, sale de pobreza o se mantiene en la pobreza. Otra ventaja es que como estoy haciendo seguimiento a los mismos individuos, puedo corregir problemas de endogeneidad. Eso en econometría lo van a ver. Pero usualmente lo que sucede con los problemas de endogeneidad es que, vamos a poner acá, si yo tengo mi modelito Y es igual a beta 0 más beta 1 por X más el error. El problema de endogeneidad usualmente sucede cuando hay la covarianza entre X y el error es diferente a 0. Eso quiere decir que la variable X y el error comparten información. Entonces, lo que está sucediendo es que estos errores me están trayendo problemas porque comparten información con el X. Con los datos panel yo puedo limpiar estos errores porque esta observación se va a repetir varias veces para el mismo individuo. Voy a tener el individuo en periodo 1, el individuo en periodo 2, en el periodo 3, 4, 5. Entonces los errores van a ser fáciles de identificar qué parte de ese error se repite a lo largo del tiempo y que comparte información con el X. Esa es una ventaja con datos panel. Por eso tener datos panel es muy, pero muy importante. Pero lamentablemente los datos panel son difíciles de, de armar o de levantar por varias razones, ¿no? Primero que es muy costoso, hay que hacer seguimientos durante muchos años. Y segundo, el problema es que eh, la gente usualmente se cansa de responder las encuestas, ¿no? La gente
responde la encuesta un año, pero lo molestas un año más, luego otro año. La mayoría de gente se aburre de contestar encuestas. Y hay pérdida de información, lo que se llama atrición. Gente que es encuestada inicialmente, pero luego ya no aparece en la base de datos, sea porque se cansa de contestar, sea de que se muere, se enferma, migra y ya no se le puede ubicar. Entonces, ¿qué más? Tenemos eso, nivel de inferencia. Todas las demás características son, bueno, acá el factor de expansión, al igual que la node de corte transversal, la node corte panel tiene su factor de expansión que vamos a utilizar en un rato. Y nada más, ¿no? Porque todo lo demás es lo mismo de la node de corte transversal. Ahora vayamos a la base de datos. Vamos a descargar el módulo 1 de la ENAO panel del 17 al 21, el módulo 500. El módulo 500 de la ENAO del 2017 al 2021. Vamos acá, vamos a consulta por encuestas, ENAO actualizada, ENAO panel, vamos al 2021. Acá me dice ENAO del 2017 al 2021 y descargamos el módulo 500, que en este caso debe ser, ¿dónde está? Acá dice 500. Debería ser sumaria, si no me recuerdo. Algo que salta a la vista es que acá solamente tenemos 1, 2, 6 módulos, pero la NAO de corte transversal tenía muchos más módulos. ¿Qué sucedió? Que acá solamente está presentando los módulos más importantes, como vivienda, características de vivienda y hogar, educación, salud, empleo, sumaria y características de los miembros del hogar. Si ustedes quieren armar, quieren acceder a la nueva panel para otros módulos, deberían construirlo ustedes mismos. Acá el INEI nos hace el favor de armar la nueva panel a partir de la Senado de corte transversal para estos módulos. Ustedes quieren para otros módulos, lo tienen que armar ustedes mismos. Es difícil, sí, es un poco complicado. ¿Es necesario? No, o sea, porque los otros módulos que están acá, por ejemplo, falta el módulo de gastos, falta el módulo de salud, pero si está salud, falta el módulo de artefactos eléctricos, falta el módulo de artefactos y utensilios del hogar, falta el módulo de programas sociales. Esos módulos no se suelen utilizar en datos panel, por eso el INEI también no le da prioridad a armarlo. Si ustedes quisieran armar los demás módulos, tienen que pedir al INEI el identificador de panel para cada persona en la ENAO de corte transversal. Es una variable adicional donde ustedes pueden identificar en la ENAO de corte transversal si los hogares son parte de la ENAO de panel o no son parte de la ENAO panel. Listo, abrimos lo que hemos descargado. Este es panel. Vamos a descargar ese panel a la carpeta donde están trabajando. También descargamos el de ingresos. Como se dan cuenta, estas bases pesan un poquito más que las que solíamos descargar con la enorme corriente transversal. Y por eso es que bueno, pesan más, no porque tengan más individuos, sino porque tienen más variables. Esta no panel está en formato white. Nosotros vimos que
datos panel hay en white, en formato white y en formato long. La ENAU por defecto lo guarda en formato, perdón, el INEI lo guarda por defecto en formato white. Y como les comenté, el formato white es un poco difícil de manipular. eh, entonces hay que convertirlo a formato long. Y ese va a ser el primer reto. El primer reto es convertir esta base de datos de formato white a formato long. Vamos a abrir esto. Entonces, lo primero que pongo es que el directorio sea este, ¿no? Y acá. Aquí he puesto set max bar 8000. Como esta base de datos va a tener un montón de variables, un montón de columnas, a veces Stata no permite tantas columnas. Lo voy a poner acá que set ¿qué es? Establecer. Establece que la cantidad máxima de variables es 8000 para que me permita abrir la base de datos que es más grande de lo habitual. Tiene más variables, tiene más columnas de lo habitual. Y voy a abrir la base de datos. Va a demorar un poco porque pesa bastante. Y vamos a ver cuántas observaciones tiene. Tiene 365.621 observaciones y 6.495 variables. Es un montón. Abro la base de datos y me voy a dar cuenta que está en formato white. ¿Por qué? Acá está el identificador de la persona, pero no hay un identificador de periodo. No hay una variable que diga año. Lo que sí hay es que las variables al final terminan en un número 17, 18, 19, 20, 21. ¿No? Por ejemplo, dice, acá dice, por ejemplo, P203 subguión 17. Vamos a poner todos los P203. Acá hay un P203 subguión 17, un P203 subguión 18, un P203 subguión 19, un P203 subguión 20, un P203 subguión 21, ¿no? Entonces los valores con los que terminan esa variable se refieren a la variable en ese año, ¿no? El 2018, 2019, 2020, 2021. Por ejemplo, el P203, ¿qué cosa es? Vamos a ver. El P203 es, ¿cuál es la relación de parentesco con el jefe de hogar? Esta es la respuesta para el 2017. Más acá debe estar la respuesta de la misma pregunta, pero para el 2018. La respuesta de la misma pregunta, pero para el 2019. La respuesta de la misma pregunta para el 2020. Y la respuesta de la misma pregunta para el 2021. Porque hay un montón de valores perdidos, porque como dijimos, muchas familias, muchos hogares, la mayoría de hogares no responde a los 5 años completos, ¿no? La mayoría responde solo 2 años, 3 años, muy pocos responden los 4 años enteros. Listo. Entonces, esta base de datos que está así horrible, hay que transformarla a formato long. El problema es que como es una base de datos enorme, transformarla completamente a formato long es muy difícil, muy, muy difícil. Se pueden pasar días intentando transformar la base de datos completa a formato long. Lo que se recomienda es escoger solamente las variables que quieres trabajar. Antes de hacer la conversión a formato long, lo mejor es solamente quedarte con las bases que vas a utilizar sí o sí.
porque hacer la conversión completa de toda la base de datos es muy difícil y casi nunca se logra. ¿Ya? Antes de eso, acá lo puse en verde, pero le podemos quitar el asterisco inicial. Y acá aparece esto. Use un conjunto de variables, using y el nombre de la base de datos. ¿Por qué puse esto? A veces las bases de datos tipo panel son tan grandes que Stata no las va a poder abrir. Vamos a ver luego con censos, que los censos a veces son tan grandes que Stata no los puede abrir porque la memoria no alcanza. ¿Qué se hace en esos casos? Si no puedes agarrar una computadora más potente, lo que puedes hacer es abrir parcialmente tu base de datos. Abrir solamente las variables que te interesan. Y eso es, y eso es lo que estoy haciendo acá. Le estoy diciendo, ábreme la base de datos en AU01, A2017, 2021, 500 panel, pero solamente estas variables. Las variables que empiezan en P201P, las que son con Glome, las que es vivienda subguión, las que empiezan en vivienda subguión, las que empiezan en hogar subguión, y así, ¿no? Entonces, lo que hace esto es abrir solamente la base de datos con esas variables. Es muy útil, sobre todo cuando sus computadoras tienen poca memoria. Acá solamente me ha abierto 223 variables, que son las que yo le he puesto acá. Eso por si alguno de ustedes ha intentado abrir la base de datos y en su computadora no se ha podido. Y ahora sí, transformemos esta en panel de formato long a formato white. Acá veo, acá hay una variable que se llama per_panel. En realidad es un conjunto de variables per_panel. Per_panel 17 y 18 quiere decir que esta observación, esa persona ha sido encuestada en 2017 y 2018. Per_panel 2018-19 quiere decir que la persona ha sido encuestada en el 18 y el 19. Per_panel 17-19 quiere decir que ha sido encuestada del 2017 al 2019. Per_panel 19-21S es que la persona ha sido encuestada del 2019 al 2021. ¿Ya? Y yo me voy a quedar solamente para los que han sido encuestados los 5 años. Y la variable que me identifica eso es per_panel 17-21. Me dice que hay 4.724 observaciones con esa característica. Hay 4.724 personas que han sido encuestadas a los 5 años. Me voy a quedar solamente con esos. Esos 4.729 personas eh, están en esas 1.999 hogares que vimos en la ficha técnica, ¿no? Y me voy a quedar solamente con las variables que me interesan. Keep, que es quédate, con las variables número de la persona en el hogar, con Glome, y todas las variables que empiecen con P201 PCOR, P513T, la variable acá ocupación 500 para cada año, ocupación informal para cada año. Entonces me quedo con un conjunto de variables. Ahora mi base está más chiquita y es más fácil hacer un reshape. Hago reshape, le digo, transforma long estas variables. Acá, por ejemplo, la variable P513 en mi base de datos termina en 17, 18, 19, 20, 21. Le estoy diciendo, estoy escribiendo hasta el subguión para decirle que lo que viene después del subguión corresponde a los años. Igual en el I513T, I513T, subguión, le estoy diciendo que después del guión está viniendo el identificador del año. 17, 18, 19, 20, 21.
Y así para todas las variables. Y le digo, a cada persona la vas a identificar con el código este. Número de persona, el código identificador en el 19, el código identificador en el 20, el código identificador en el 21, su conglomerado y el número de persona dentro del hogar. Y créame una nueva variable año donde pongas esta información de los números en los cuales terminan las variables. 17, 18, 19, 20, 21. Hago reshape y acá me dice, he identificado que los años, que la variable de periodos toma valores 17, 18, 19, 20, 21. Y considerando esos periodos, he hecho el reshape para todas estas variables. Abro mi base de datos y acá está. Ahora tengo estas variables nuevas. Ahora ya tengo un identificador de la persona y un identificador del año. Esto ya es un panel tipo long, ¿no? Y es mucho más fácil trabajar con este formato long. Vamos a hacer algunas cositas, por ejemplo, recodificar el año, ponerle, cuando aparece 17, ponerle 2017, cuando aparece 18, 2018, cuando aparece 2019, cuando aparece 19, 2019 y así. Para que esté mejor. Ya. ¿Qué más? Algunas cositas. Acá hay un número de persona, que es el identificador de la persona. Este es el identificador de la persona en la base de datos panel, pero acá está el identificador de la persona para cada año. Esto no nos interesa mucho, nos podemos quedar simplemente con este. El conglomerado, año, ¿qué más? Acá está el dominio donde vive, el estrato, si es jefe de hogar, esposo, hijo, el P208A, que era la edad, el estado civil, su ocupación, bueno, si está ocupado o no ocupado, y si tiene un empleo formal o informal. A mí se me ocurre tratar de sacar la tasa de informalidad. Sí se puede, ¿no? Con esto, tasa de informalidad para cada año, pero esa tasa de informalidad solamente la puedo sacar para todo el país. No puedo sacar tasa de informalidad para cada departamento, ¿no? Y tampoco para cada región, costa, sierra y selva, y tampoco puedo sacar informalidad rural, informalidad urbana, ¿no? Porque en la ficha técnica me dijo que con esta base de datos de panel 5 años, solamente puedo sacar conclusiones nacionales. Igual, si quiero sacar la tasa de ocupación o la tasa de desempleo también, con esta base de datos, solo puedo sacar tasa de ocupación o tasa de desempleo a nivel nacional, pero no puedo sacar a nivel de departamentos, ni región, costa, sierra y selva. No, no, no puedo. Listo. Además, lo grabamos un rato con el nombre base 500 y ahora abrimos la base de datos sumaria. La base de datos sumaria tiene las mismas variables que el nodo de corriente transversal. Va a haber seguro la variable de pobreza por ahí. La línea de pobreza del 2017, línea de pobreza del 2018, 19, 20, 21 y también el nivel de pobreza, ¿no? Pobreza 2017, pobreza 18, pobreza 19, pobreza 20, pobreza 21. Si ven la base de datos, hay un montón de valores perdidos, ¿no? Eso desespera un poco, pero tiene que ver con que hay muchas, pero muchas personas u hogares en ese caso, que son encuestadas solo en 2 periodos, 3 periodos. En este caso también quedémonos con los que han sido encuestados los 5 años. Igual acá hay un identificador que dice si ha sido encuestado qué años. Me quedo con 1999 observaciones, que es lo que me decía la ficha técnica, ¿no?
que son 1999 hogares los que han sido observados durante los 5 años continuos. Igual, si yo veo, tenemos 869 variables, es un montón. Hacer un reshape para toda la base completa va a ser demasiado denso. Así que me voy a quedar solamente con las variables que me interesan. El número de la persona, el conglomerado, la vivienda, su nivel de pobreza para cada año, cuántos perceptores de hogar hay cada año, cuál es su ingreso neto y bruto para cada año, también su gasto, su estrato social, algunas cositas. Corro y me dice, gasto de hogar G1D, no lo identifico. Vamos a ver. Ah, todas estas dos líneas tienen que ser continuas. Creo que en la que les mandé están en dos líneas separadas, tiene que ser una sola línea. Ya está. Y luego hago el reshape, ¿no? Reshape long y pongo las variables, pero sin los últimos dígitos que identifican a los periodos. Le digo que cada hogar se identifica con estas variables, con el número de hogar, el conglomerado y la vivienda, y que genere una nueva variable que se llame año. Con eso, ya está. Acá tengo ya un identificador del hogar, un identificador de los años, y esto ya es un panel tipo long. Puedo chequear acá estos 5 observaciones, es el mismo hogar, ¿no? El hogar 33, de la vivienda 41, de conglomerado 5019. Este hogar en el 2017 era no pobre, en el 2018 no pobre, en el 2019 no pobre y continúa siendo no pobre, ¿no? Su gasto acá aumentó, ¿no? No, acá cayó. 5.900 era su gasto en el 2017, luego 5.028, luego 3.438, 2.844, 77. ¿Qué pasó acá? Cayó un montón su gasto. Veamos un hogar más interesante. Este hogar. Este hogar está en la zona rural. En el 2017 era pobre no extremo. El siguiente año siguió siendo pobre no extremo. Luego pasó a ser no pobre. Luego no pobre. Y finalmente regresó a ser pobre no extremo. Entonces, esto es lo interesante con el lado del panel, que puedes rastrear la dinámica del tiempo, ¿no? Transiciones de pobreza, como la gente pasa de ser pobre a no pobre y al revés. También puedes ver transiciones de informalidad, como la persona era formal y pasa a la informalidad. Todo lo que tiene que ver con transiciones se puede estudiar con la no panel. Lucas, cuéntame. Sí, una consulta. ¿Las líneas de progreso eran diferentes en el rural y en el no rural? ¿O eran? Eh, claro, había como una actualización, ¿no? Vimos que había un montón de líneas de pobreza. Varía dependiendo de dónde esté. Y Ah, ya. depende del Porque, estrato. El porque, estrato determina si es rural o urbano. ok. Ujú. Porque ya se ve uno no rural que es D, ¿no? Estrato social D. Ah, ya. Menos. Sí, Eso les es lo conté la semana anterior de que, eh, no, la clase anterior, de que esta variable estrato de nivel socioeconómico solamente se hace para el sector urbano porque no tiene sentido de hablar de estratos en el sector rural, porque en el sector rural hay otra dinámica. Esto de estratos socioeconómicos solamente se calcula a nivel urbano, rural, no se calcula. Y así pueden chequear acá más hogares, ¿no?
Hay un montón de información. Listo. Lo recodificamos y lo guardamos. Y podemos hacer un merge, ¿no? Tenemos la base de datos 500, que ya habíamos convertido a long, que está a nivel de personas, porque ingresos y empleo está a nivel de personas. Y tenemos base sumaria, que está a nivel de hogares. Entonces, si quiero hacer merge entre una base de datos a nivel de personas con una a nivel de hogares, pongo M1, ¿no? M personas de la base 500 pueden corresponder al mismo hogar en la base sumaria, ¿no? Que está a nivel de hogares. Hago merge y acá me dice que 23.465 hicieron match. Me dice que 155 aparecían en la master, aparecían en el módulo 500, pero no aparecen en el módulo sumaria. Puede ser. A veces puede ser que la persona haya contestado el módulo de ingresos, pero su hogar no haya completado la encuesta. En el módulo, en el cuestionario de hogar, no haya contestado todas las preguntas. Y 20 solamente aparecen en el módulo sumaria, pero no aparecen en el módulo 500. Pero casi todos. Solamente son 165 los que no hacen mal. Merge. Listo. ¿Qué más? Bueno, ese es la de la de Now Panel. Como se dan cuenta, bueno, como les repito de vuelta y como se han dado cuenta, las variables son las mismas para la de Now de corte transversal porque la de Now de panel se construye en base a la de corte transversal. Estos individuos y hogares que están en esa base de datos están en la de corte transversal. Son los mismos, solamente que es una selección de los que se han podido encuestar durante varios años. Ok, chicos, preguntas mientras voy subiendo el siguiente do file. Una pregunta, digo, pero se pueden también, o sea, si puedo consolidarlas en AO transversal en modo panel. Sí, pero tienes que pedir al INEI una variable nueva que identifique a las personas o a los hogares. Las, de- Porque es, las variables, las bases de datos de corte transversal, cuando las descargas, no tienen esa variable, pero la puedes pedir y te la dan normal. ya. Pero Ujú, digamos que consigo esto, hay variables que a veces tienen diferentes nombres entre diferentes años. ujú. Por ejemplo, no sé, no se me viene ningún ejemplo, pero ¿cómo puedo hacer para que coincidan si es que tengo acceso a ambas? Bueno, al menos son pocas variables las que, no tienen, las que tienen nombres distintos. El INEI hace su trabajo bien, así que es raro que suceda eso, pero sí hay casos. Si hay esos casos, sí tienes que hacerlo manualmente, sí o sí. Lo que sí Ah, puede suceder un montón es que en un año tus variables estén en mayúscula y el otro año estén en minúscula. Eso sí sucede un montón. Las variables están en mayúscula y en el otro año en minúscula. Ahí sí tienes que cambiar los nombres de todas las variables, ¿no? ya. Pero ya es una cuestión más manual. Ya. Ok, gracias. Ok, chicos, subí un DoFile 11, descárguenlo. Y para utilizar ese DoFile necesitamos descargar las bases de datos que están acá. Semana 11, bases de datos, y acá hay 3 archivos. También tienes que descargar estos 3, que como seguro sospechan por el nombre de los archivos, es el Censo de Población y Vivienda del 2017, que está partido en 3. Uno que es un módulo de hogares, otro que es un
módulo de personas y otro que es un módulo de vivienda. Está separado en tres. Descarguen. Y vamos a ir acá a censo 2017. En el año 2017, todos ustedes debieron estar un domingo encerrados en su casa para esperar que un censor llegue a tocar la puerta de sus casas y contestaran todas estas preguntas, ¿no? Eh, era obligatorio abrirle la puerta a la persona del INEI. Y la persona del INEI llegaba con una ficha como esta, muy sencilla, muy chiquita, tiene solamente unas cuantas páginas, 5 páginas, que a comparación de la cédula o del cuestionario de la ENAO es bien chiquita. ¿Se acuerdan que la cédula o el cuestionario de la ENAO era larguísimo, era enorme, inclusive estaba guardado partido, ¿no? Cuando descargábamos estaba en diferentes partes. Pero la cédula del censo es más chiquita. ¿Por qué es más chiquita? Porque en el censo se busca encuestar o se busca levantar información de todos los peruanos, absolutamente todos. Eso es lo que se busca. Por tanto, y bueno, además de levantar la información de todos, se debe levantar en un solo día. En realidad son varios días, pero el grueso de información se levanta en un solo día. Entonces no hay mucho tiempo que perder, hay que hacerlo al toque. Y si el cuestionario sería largo, no se podría levantar la información de todos los peruanos en tan corto tiempo. Por eso es que se trata de levantar la información más relevante, la más prioritaria, y veamos qué información es. Dice ubicación geográfica, ¿no? Departamento, centro poblado, todo eso. Dirección de la vivienda. Y acá, tipo de vivienda. Es vivienda independiente, es un departamento, un edificio, vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada, local no destinado para habitación humana. O también puede ser hotel, hostal, hospedaje, casa de pensión, establecimiento de salud, establecimiento penitenciario, centro de atención residencial, centro de atención para adultos mayores, para niños y adolescentes, conventos, monasterios similares, cuarteles, otros. Ese domingo que ustedes se quedan en su casa encerrados, usualmente se levanta información para estos. Ya, casa independiente, departamento, vivienda. Pero unos días antes y unos días después de ese domingo, se levanta información de establecimientos de salud, establecimientos penitenciarios, ¿no? En estos lugares se puede hacer el levantamiento del censo con más paciencia, ¿no? Porque los que están en un hospital probablemente estén varios días, los que están en la cárcel probablemente van a estar ahí, sí o sí, los que están en un convento van a estar ahí, sí o sí. Pues con estos lugares se puede hacer el censo con mayor paciencia y se hace unos días antes, unos días después de ese domingo. Pero el grueso de personas estamos acá, ¿no? En ese tipo de viviendas y se busca levantar el censo ese domingo para evitar que haya mal conteo o duplicado en los conteos, ¿no? Se imagina que el censo se haga en varios días. Yo podría estar un día en mi departamento, pero el otro día estoy en la casa de un amigo. Me van a contar 2 veces. Puede ser que hoy esté en Lima y mañana puede estar en la casa de mis papás en Cusco, me van a contar 2 veces y encima me van a contar en otro departamento. O pues, me voy de vacaciones mañana a otro país, entonces ya no me cuentan. Por eso es que se trata de hacer en un periodo de tiempo bastante corto para que no haya duplicidad de información y pérdida de información. Otra pregunta, condición de ocupación de la vivienda.
La vivienda tenía personas presentes o habían personas ausentes. Puede ser que alguien no esté ese momento o esté desocupada. Eh, en la vivienda, el material de construcción predominante de paredes es ladrillo, piedra, adobe, tapia, quincha, piedra con barro, madera, triple. Material predominante de techos, concreto, madera, teja, plancha, caña, triple y paja. Material predominante en pisos, parqueto, madera, lámina asfáltica, vinílico, similares, loseta, terrazo, cerámico, similares, madera, cemento, tierra. El agua que utiliza en la vivienda procede principalmente de red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón o pileta de uso público, camión cisterna o similar, pozo, manantial o puquio, río, acequia, lago, laguna. La vivienda tiene servicio de agua todos los días de la semana, cuántas horas, cuántos días de la semana, cuántas horas al día. Pagan por el servicio de agua, si no, a qué empresa se le paga, el baño o servicio higiénico que tiene la vivienda está conectada a dónde. Red pública de desagüe dentro de la vivienda, red pública de desagüe fuera de la vivienda, pozo séptico, tanque séptico o biodigestor, letrina, pozo ciego o negro, río, acequia, canal o similar, campo abierto al aire libre. ¿La vivienda tiene alumbrado eléctrico? Sí y no. ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda, sin contar el baño, la cocina, los pasadizos del garaje? La vivienda es alquilada, propia, con título, sin título, cedida, otra. Características del hogar. En su hogar, la vivienda, bueno, hasta acá son características de la vivienda, ¿no? Eh, de qué material es el piso, el techo, si es alquilada, qué tipo de vivienda es. La que viene acá en sección 3 ya son características del hogar. Por ejemplo, cocina con combustible, ¿con qué tipo de combustible cocina? Electricidad, gas, GLP, gas natural, carbón, leña, bosta, estiércol, otros, no cocina. Su hogar tiene equipo de sonido, televisor, cocina a gas, refrigerador, lavadora, horno microondas, licuadora, plancha, computadora, teléfono celular, teléfono fijo, conexión a TV por cable o satelital, conexión a internet, automóvil, camioneta, motocicleta, lancha. Durante los últimos 5 años, desde octubre del año 2012 a la fecha, ¿alguna persona que era miembro de este hogar se fue a vivir permanentemente a otro país? Sí, no. Es una pregunta sobre migración externa. Y acá tenemos más preguntas, pero en este caso sobre las personas dentro del hogar. Esta ficha se contesta para cada persona. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de parentesco con el jefe de hogar? Es el jefe, usted es el jefe de hogar, es el esposo o esposa del jefe de hogar, es hijo o hijastro, hijo, hija, hijastro, hijastra del jefe de hogar, yerno, nuera, nieto, padre, madre, suegro, hermana, otro pariente, trabajador del hogar, pensionista, otro. ¿Cuál es el sexo de la persona, hombre o mujer? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? ¿Cuántos años cumplidos tiene? ¿Vive permanentemente en este distrito? ¿En qué distrito y provincia vive permanentemente? Hace 5 años vivía en este distrito. Cuando usted nació, vivía su madre en ese distrito. Se encuentra afiliado al SIS, es salud, seguro de las Fuerzas Armadas o policiales, seguro privado de salud, otro tipo de seguro. Tiene alguna dificultad o limitación permanente para ver, oír, hablar, entender, moverse, relacionarse con los demás. ¿Cuál es el número de su DNI o no tiene DNI? ¿Cuál es el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su niñez? Quechua, Aymara, Ashaninka, Wahun, Shipibo, Aguaruna, Conigua, Chayahuaita, Machiguenga, Matsigenca, Achuar, castellano, portugués, lengua de señas peruanas. ¿Sabe leer y escribir? ¿Cuál fue el último nivel y grado o año de estudios que aprobó? Actualmente asiste a un centro educativo. La institución educativa o colegio, instituto superior o universidad a la que asiste está ubicada en este distrito o está en otro distrito. Eh, la semana pasada trabajó para obtener ingresos. La semana pasada no trabajó, aunque no trabajó, tuvo algún tipo de negocios, algún tipo de cachuelos, realizó labores en la chacra o en la crianza de animales, ayudó en la tienda o negocio familiar, o estuvo al cuidado del hogar y no trabajó. ¿Estuvo buscando trabajo la semana pasada? Sí o no.
¿Cuál es la principal ocupación que desempeñó? ¿Qué actividad se dedicó ¿Qué actividad se dedica al negocio, organismo o empresa en la que trabaja? La semana pasada en su centro de trabajo se desempeñó como empleado patrón, trabajador independiente, empleado, obrero, trabajador de un negocio familiar, trabajador del hogar. En la semana pasada en su centro de trabajo, incluyéndose usted, laboran ¿cuántos? De 1 a 5 personas, de 6 a 10, de 11 a 50, de 51 a más personas. El lugar donde desempeña su trabajo está ubicado en este distrito, en otro distrito. ¿Cuál es su estado civil? Conviviente, separado, casado, viudo, divorciado, soltero. Por sus costumbres y antepasados, usted se siente o considera quechua, aymara, nativo, perteneciente a algún grupo indígena o originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco o mestizo. ¿Cuál es su religión? Católica, evangélica o otra. ¿Cuántos hijos o hijas nacidos vivos en total ha tenido? ¿Cuántos de sus hijos o hijas están actualmente vivos? ¿En qué mes y año nació su último hijo o hija nacido vivo? Y eso es el cuestionario bien corto, ¿no? Algunas cosas interesantes. Pregunta 25. Esta pregunta 25 es sobre autoidentificación eh, indígena, o autoidentificación racial étnica, ¿no? Autoidentificación étnica. Y es una pregunta que recién se levantó en el 2017. En los censos anteriores no existe esa pregunta. Y es una pregunta que levantó un montón de, de cuestionamientos porque eh, es raro, bueno, cuando uno habla de quechuas, uno usualmente cree, los quechuas deben estar en Cusco, deben estar en los departamentos alrededor de Cusco, los aymaras deben estar en Puno, los nativos amazónicos deben estar en la selva, los negros mulatos deben estar en la costa, los blancos deben estar en algunas partes de la costa, los mestizos deben estar bien dispersos en todo el Perú, pero en realidad no es tanto así, ¿no? En realidad hay un montón de nativos indígenas que viven en la costa, en Lima. Hay inclusive eh, barrios enteros donde vive gente nativa e indígena de la Amazonía. Quechuas hay un montón por todo lado. En Lima hay un montón de quechuas. ¿No? Y es interesante porque te habla sobre cómo tú te consideras según tus costumbres y antepasados, ¿no? Probablemente te ves físicamente de una forma, pero te sientes de otra. Entonces, es interesante. Otro, esta pregunta sobre cuántos hijos e hijas nacidas vivos en total ha tenido, es una pregunta que no está en otro censo, bueno, está en todos los censos del Perú, en los anteriores censos también está, pero no está en los censos de otros países, lo cual es interesante. Esto te puede hablar un montón sobre mortalidad infantil, una próxima, y es una pregunta que no se estudia mucho, pero que está ahí si alguien quiere estudiarle. Y las demás preguntas son preguntas estándar que se levantan en cualquier censo en cualquier parte del mundo. Algo más. En ninguna parte de este censo aparece una pregunta de cuánto gana usted ni cuánto gasta usted. Es decir, que con esta base de datos, pero con este censo, no se puede saber si la persona es pobre o no es pobre. La pobreza no se puede medir con los censos. Lo que se puede medir con el censo es algunos niveles de precariedad. Por ejemplo, los NBIs. NBI es necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas son 5 y es una proxy de pobreza. Vamos a ver, por acá debe estar. 1 es capacidad económica, 2 acceso a educación básica, 3 acceso a vivienda, 4 acceso a servicios básicos y 5 hacinamiento. Estos 5 se pueden medir a partir de las preguntas del censo, ¿no?
Nos preguntan sobre cuántas personas viven en el hogar, cuántas habitaciones hay. Eso ayuda a medir el hacinamiento. También tenemos preguntas sobre acceso a agua, electricidad. Hay preguntas sobre calidad de la vivienda. Hay preguntas sobre si va al colegio o no va al colegio, hasta qué grado aprobó. Hay preguntas sobre si trabaja o no trabaja. Entonces, NBIs sí se puede calcular con el censo, pero la pobreza monetaria no se puede calcular con el censo. ¿Qué más? A ver. Hasta hay preguntas, chicos. Vamos acá. Ya. Otra cosa. En estricto, un censo, teóricamente, debería poder encuestar o levantar información a toda la población, pero la vida real no es así. Lamentablemente, muchas personas no abren la puerta a los que levantan la información del INEI. Algunas personas se van de viaje ese domingo a su casa de playa, a su casa de campo, al extranjero, porque ven ese domingo como un domingo perdido, ¿no? Entonces, la gente no hace caso y no se queda en su casa. O también hay personas que desconfían mucho de que una persona desconocida entra en su casa y no les abre la puerta. Entonces, hay esas razones por las cuales muchas personas no contestan el censo. Otras razones por las cuales no responden el censo es por el padrón de vivienda. Antes de levantar el censo, el INEI hace un padrón de vivienda. Es decir, calcula más o menos, va a los municipios y los municipios tienen su catastro. El catastro de los municipios es un registro detallado de cuántas viviendas existen en el distrito. Entonces saben cuántas viviendas individuales hay, cuántos departamentos hay, cuántas viviendas, cuántos solares hay, todo. Ese es el catastro y el encargado del catastro es el municipio distrital. Pero lamentablemente hay muchos distritos que por falta de recursos o por simplemente negligencia no tienen un catastro actualizado. Ocurre muy frecuentemente que el personal del INEI va y según el padrón, según el catastro, dice, en esta esquina debería haber una casa de 2 pisos. Y cuando llega, hay un edificio de 17 pisos. O, según el catastro, en esa esquina debería haber una casa de 3 pisos y cuando llega está todo demolido. Y eso hace difícil levantar el censo porque la persona que va a levantar la información va con una cantidad de fichas para lo que está previsto, ¿no? Si llega y hay un edificio de 20 pisos y él solamente ha llevado fichas para levantar información a una casa de 2 pisos, difícil, ¿no? Entonces sucede eso y ha sucedido varias veces de que no se levanta la información. Acá me pregunta Lady, ¿la desigualdad no se puede calcular? No, tampoco se puede calcular desigualdad. Lo que se puede calcular es un índice de riqueza en base a las preguntas sobre si tiene refrigeradora, tiene... ¿Dónde está? Esto, ¿no? Esta pregunta es una proxy de riqueza. Se puede hacer un índice de riqueza con estas respuestas y con eso se puede ver desigualdad, pero a nivel de riqueza. Sí se podría, a nivel de riqueza. ¿Qué más? Lo bueno del censo, bueno, continuando con lo que les decían. Entonces, eh, como lamentablemente no se puede encuestar a todos, hay que hacer algunos ajustes para que el censo nos dé información sobre toda la población. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que
censo tiene su factor de expansión, su peso poblacional. Y parece contradictorio, ¿no? Porque un censo, como teóricamente levanta información sobre todos los peruanos, no debería tener un peso poblacional. No debería haber una variable con factor de expansión. Porque en teoría, cada persona censada se representa a sí mismo. El factor de expansión lo que me decía era, esta persona de mi muestra representa a tantos de la población. Pero si ya tengo información de la población, cada persona debería representarse a sí mismo. Eso sería si el censo es perfecto y hemos censado a todos. Pero como en la vida real hay pérdida de información, los censos sí van a tener un factor de expansión. Cuando abramos la base de datos vamos a ver que hay un factor de expansión por eso. ¿Qué más? El censo del Perú se levanta aproximadamente cada 10 años, no necesariamente exactamente cada 10 años, pero más o menos se trata de que sea cada 10 años. En países más desarrollados se levanta cada 5 años y en países mucho más desarrollados se levanta cada 2, 3 años. ¿Por qué en el Perú no se levanta con más frecuencia? Por varias razones. La primera es que es muy costosa, cuesta mucha, pero mucha plata levantar un censo. Entonces, no se puede, no hay presupuesto. Y la segunda es que requieres de, un trabajo largo de recolección de los padrones y de recolección de los catastros. Si bien es cierto el censo del 2017 se levantó en el 2017, el trabajo previo de levantar los padrones, los catastros, todo eso lleva mucho tiempo con anticipación. Y ustedes dirán, ¿cómo en países más desarrollados se hace un censo cada 2, 3 años? Parece descabellado, pero no. Y curiosamente en esos países el censo no se hace en un solo día, se hace a lo largo de diferentes meses. Lo que sucede es que la oficina de informática de esos países, de estadística e informática, manda la ficha a la casa de las personas y son las personas, las familias, las que llenan el censo a mano y lo envían por correo a la oficina de, de estadística e informática. Y tienen un plazo, ¿no? Te llega la ficha y tienes unas semanas para llenarla y para mandarla a, a la oficina de estadística e informática. Ese tipo de censos sería, por ejemplo, imposible hacerlos en Perú, porque en Perú, primero, deberías tener información sobre todos los peruanos para saber su dirección exacta de todos ellos y mandarles la ficha. Y además tendrías que confiar en que los peruanos sean tan responsables de que agarren la ficha y la llenen con la verdad y eh, de que la manden a tiempo, ¿no? Lo cual sería bastante difícil en un país como el Perú, ¿no? Por eso en el Perú todavía se hacen estos censos todavía bastante arcaicos, de que tiene que ir una persona a tu casa y sentarse y preguntarte las cosas y escribirle una hoja. Pero bueno, por el momento es la única forma que tenemos de hacer censos, ¿no? Listo, ¿qué más? Censos que conocemos censos de vivienda y población que tenemos hasta ahora. Acá existe algo que se llama Redatán. Redatán es la red, ¿dónde está? ¿Dónde? Vamos a poner Redatán. Ya está. Redatán es una iniciativa de CEPLAN. CEPLAN es la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Es una comisión creada por las Naciones Unidas que inicialmente era una comisión temporal, pero luego se convirtió en una comisión permanente que busca dar recomendaciones para que los países de Latinoamérica se industrialicen y por tanto tengan mejor desarrollo. La CEPLAN mandó o creó una red de datos que se llama RDATAN. RDATAN, entre otras cosas,
se ocupa de tratar de homogeneizar y hacer comparables los censos. Por eso es que cuando ustedes entran acá en descargas y microdatos, aparecen censos de población y vivienda de diferentes países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y si se dan cuenta, Perú está súper bien porque hay dos censos. La mayoría tiene solo un censo, un censo. Este Redatán solamente recoge los censos que han sido bien elaborados. Por ejemplo, en Perú. En Perú hubo censo 2017, sí. Hubo censo 2007, sí. Pero también hubo un censo en el 2005. ¿Por qué hubo un censo en el 2005 y solamente 2 años después hubo un censo en el 2007? Resulta que en el 2005 el censo que se hizo fue muy malo. Ese censo tuvo un montón de deficiencias, fue un fracaso total, no se levantó mucha información y por tanto la CEPLAN no lo considera como un censo confiable y por eso no lo incluye acá. Ese censo es pésimo. Si alguien lo quiere trabajar, se puede, pero, eh, pero no es muy confiable. Vamos a poner censo 2005 Perú. Ah, Debe decir, los resultados de ese censo fueron presentados al público el 30 de noviembre del 2005 y fueron posteriormente discutidos hasta por el propio presidente Alan García, quien solicitó se realice un nuevo censo en 2007, el cual fue programado para el 21 de octubre de ese mismo año. Fue un censo súper malo. Listo. Entonces, ahora sí, vayamos a la base de datos. Hay censos más anteriores, sí. Hay el censo del 93, si no me recuerdo. Hay el censo del 83. Pero en realidad hay muy pocos censos en el Perú. Tenemos, a ver, tenemos 81, censo del 81, censo del 93, censo del 2005, censo del 2007 y 2017. El Redatán que les mostré solamente considera esos dos censos. ¿Ya? No considera el censo del 2005 porque es muy antiguo, pero porque ha sido levantado muy mal. No considera el censo del 93 porque las preguntas no son muy parecidas a las de los últimos, tienen preguntas un poco distintas. Y no considera el 81 porque la base de datos del censo del 81 está no completa. Hubo un descuido total por parte del INEI que hizo que parte de la información de ese censo se pierda. No está la base completa. Es una lástima, pero este censo no está completo. Y también tiene que ver con que en esa época el censo, eh, los censos eran muy manuales, ¿no? Los censos no había, no había mucho acceso a computadoras, todo era muy manual, entonces hay mucha pérdida de información en eso, ¿no? Esta es la cédula de ese censo del 81, pero lamentablemente, inclusive acceder y descargar esta base de datos, la que está disponible, es muy difícil. Si tú la pides al mismo INEI, te va a decir no la tengo. Eh, Son investigadores particulares los que tienen la base de datos de este censo. Creo que por ahí un profesor Guaroto está trabajando con esa base, pero él la rescató de archivos que no eran del INEI. Listo. Entonces, abramos. Acá voy a poner
donde estoy trabajando. Y como les conté, este censo está partido en tres módulos. Un módulo de vivienda, un módulo de hogar y un módulo de población. Vamos a abrir el primer módulo, que es de vivienda. Abro la base de datos. Acá está el código de departamento, código de provincia, código de distrito. Acá tengo área, urbano-rural, estrato, piso altitudinal. Estos pisos altitudinales seguro recuerdan del colegio. Costa, Chala, Quechua, Selva Alta, Selva Baja. Hay más, no recuerdo todos, pero a eso se refiere. Uno sería Costa, Chala, Chalas, ¿no? Todas esas regiones naturales o pisos altitudinales, a eso se refiere. Acá las preguntas sobre la vivienda, ¿no? Si era casa independiente o no, si en la casa había personas presentes o no, el material predominante, este es material predominante de las paredes, material predominante de techos, de pisos, si tiene abastecimiento de agua, abastecimiento, servicio de agua en la vivienda, servicio de agua algunos días de la semana, pagan por el servicio de agua, a quién pagan el servicio de agua, de qué tipo es el servicio higiénico dentro del hogar o fuera del hogar, tiene alumbrado eléctrico, cantidad de habitaciones, si la vivienda es propia, alquilada, cedida, y acá está esa información. Veamos, en realidad lo que nos importa son las viviendas ocupadas, ¿no? Así que nos vamos a quedar solamente con las viviendas que han sido ocupadas. Corremos, está eliminando 42.996 viviendas, que son viviendas que estaban desocupadas, y nos quedan 13.87 403.873 viviendas. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? ¿Hay 403.873 viviendas en el Perú? Sí, ¿no? Vamos a ver esto por departamentos. Ah, perdón, este está incompleto. Mm, ya. Ujú. Acá dice, código de departamento 8. ¿Qué es 8? ¿Ustedes se acuerdan que era 8? 8 era Cusco, ¿no? Acá solamente está la información de Cusco. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la información de los otros departamentos? Se los voy a pasar, ¿ya? Pero en teoría debería estar acá. Vamos, INEI, microdatos, consulta por encuestas. Acá vamos abajo y dice mapa de pobreza. El mapa de pobreza del año 2018 ha sido un ejercicio estadístico que realizó el INEI para ver la pobreza a nivel de distritos y a nivel de provincias, pero como sabemos, la pobreza monetaria no se puede calcular solamente con el censo, no hay preguntas sobre gasto en el censo, y con la ENAO tampoco se puede ver pobreza a nivel de distritos, porque el nivel de inferencia no permite sacar esa información, pero el mapa de pobreza junta información del censo, información de las ENAOs, información de, de RENAMOS, información administrativa, información sobre un montón de fuentes de información para poder calcular estadísticamente la pobreza a nivel de distritos y provincias.
Acá está. Este es el documento del mapa de pobreza a nivel de provincias y departamentos, provincias y distritos. Y si nos vamos acá, dice fuentes de información, página 14. Y acá va a decir, ¿con qué información se trabaja? Censo del 2017, encuesta de hogares del 2017 y 2018, y otras fuentes externas como información de la ONP, información de su salud, información del CIS, del CIAGIE, de la ESE, del Plan de Salud Escolar, del Registro Nacional de Usuarios de Programas Sociales, de CUNAMAS, la CENAGRO, que es el Censo Nacional Agropecuario, datos del MINEM, la RENAMO, datos de la RENIEC, datos del Directorio de Empresas y Establecimientos, datos de PRONAVEC, datos del Programa Nacional de Saneamiento Rural, Censo Escolar, Sistema de Denuncias Policiales, datos de CINERMIN, Censo Penitenciario y el mapa de pobreza anterior que fue el 2013. Con toda esa información hacen un modelo Lazo, que es un ejercicio complejo pero interesante, y con eso pueden calcular la pobreza a nivel de distritos. Por ejemplo, acá me dice el distrito de, eh, ¿dónde está? Un distrito que conozcamos. El distrito, no veo ninguno que conozca. Ah, el distrito de, el distrito de Comas, que está en el distrito de Comas, que está en la provincia de Lima, en departamento de Lima. Con este modelito Lazo, aplicado en el mapa de pobreza, calculamos que la pobreza en Comas debería ser 12,9. No, perdón. El nivel de pobreza de Comas está entre 12,9 y 19,2. Acá dice intervalo de confianza. Límite inferior, límite superior. Lo que va a salir en el mapita va a ser el promedio o el punto medio de ese intervalo de confianza. Sería 12,9 más 19,2. 12,9 más 19,2 entre 2. Es el mapa que nos va a presentar al final el INEI. Nos va a decir, Comas tiene una incidencia de pobreza de 16,05. Pero como esto es una estimación en base a es una estimación en base a un modelito predictivo, esta pobreza en realidad está entre 12,9 y 19,2. No puedo decir el valor exacto, pero está entre ese intervalo. En este caso, es una buena estimación. El margen de error no es muy grande. ¿Por qué? Porque es Comas y porque es Lima y la información para Lima es muy buena. Pero si nos vamos a distritos más recóndidos, vamos a notar que las estimaciones son muy malas. Por ejemplo, vayamos a un distrito que nadie conoce. Pilchaca. Me dice, la pobreza en Pilchaca, que está en Huancavelica, la pobreza va de 36,4 a 67,7. Es decir, según el mapa, la pobreza es 67,7. La pobreza es de 51,05%. Pero, como esto es una predicción de áreas menores, no estoy seguro que es 51,05. Puede ser un poquito menos, hasta 36,4, o un poquito más, hasta 67,7. Pero en realidad el margen de estimación es bien grande, ¿no?
36 a 67 hay un espacio enorme. Hay más de 30% de distancia. Y ese margen va a ser escandaloso en algunos casos donde el intervalo inferior es la mitad del intervalo superior, como este. Cosnipata, la pobreza me dice que debe estar entre 18,4 o 43,5. ¿Eso es eso es una crítica al INEI? No. El INEI hace lo mejor que puede con la información que tiene, pero lamentablemente la información no permite, la información de censos y la información de la ENAU y de de las demás fuentes de información, no permite tener estimaciones más precisas. Entonces, cuando ustedes les hablan de pobreza distrital o provincial, no es que esa información la han sacado del censo ni de la ENAU, sino es un modelo predictivo que utiliza información muy, pero muy diversa. Y por acá abajo deben tener el mapa de pobreza por cada uno de los distritos y por cada una de las provincias. Y si esta estimación es tan mala, ¿por qué el INEI la calcula? El objetivo del INEI no es un objetivo académico ni un objetivo, ni un objetivo de ser los más precisos, sino es un objetivo de política pública, ¿no? Lo que quiere el INEI es dar información a los hacedores de política pública para que ellos puedan tomar decisiones para combatir la pobreza. Y en ese sentido, sí es muy informativo. A pesar que no es muy preciso, la información es muy informativa para tomar decisiones de política, ¿no? Este es el mapa de pobreza a nivel de provincias. Si me doy cuenta, acá parece que hay una aglomeración de distritos pobres interesante. ¿Dónde está el de distritos? Esta es variación de la tasa de pobreza. Se redujo la pobreza en comparación al año 2013. Esta es la pobreza monetaria según distritos. Y como les comento, la idea es que sea informativo, ¿no? Para ver en qué distrito se necesita políticas contra la pobreza con mayor urgencia. Algo curioso que me de este grafiquito es Madre de Dios. Madre de Dios, según esta información, no es pobre bajo ningún criterio. Parece que acá hay mucha riqueza en Madre de Dios, pero a pesar de eso, cuando vamos a Madre de Dios, vemos que hay una precariedad enorme en vivienda, hay una precariedad enorme en acceso a servicios públicos, ¿no? A pesar de eso, en pobreza monetaria, parece que le va súper bien. Pero si nos vamos a las NBIs, necesidades básicas insatisfechas, nos damos cuenta que no es tanto así, ¿no? Parece que la gente gana dinero en efectivo, pero eso no se traduce en mejor calidad de vida. Igual acá, en Ucayali, parece que no son pobres, pero tienen muchas limitantes en necesidades básicas, ¿no? Entonces, acá me da una enseñanza de que quizás ganar más no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida. Para eso sirve este mapa, para tomar decisiones de política pública, y no es un ejercicio académico ni un ejercicio de econometría estricto donde hay que cumplir todos los supuestos y ser muy exacto. Eso. ¿Qué más? Bueno, ustedes pueden chequear eso. Regresemos a la base de datos. Entonces, vamos a crear una variable agua que toma el valor de 1 si el hogar o la vivienda tiene agua potable en su hogar. Una variable que se llame SSHH si tiene alcantarillado dentro del hogar.
una variable luz que toma el valor de 1 si tiene servicio eléctrico, y una variable servicios 3 si tiene a la vez los tres servicios básicos: agua, servicios alcantarillado y luz. Y bueno, finalmente creemos acá una variable que sea ctítulo, que tome el valor de 1 si la vivienda tiene título de propiedad, y una variable servicios más título, que toma el valor de 1 si la familia, si la vivienda tiene los tres servicios básicos y a la vez tiene título de propiedad. Guardamos las variables, las guardamos y hacemos un collapse para ver el porcentaje por distrito de hogares con esas características. Por ejemplo, acá, este distrito 1 de la provincia 1 del distrito 0 tiene el 75% de viviendas en ese distrito tiene agua potable, el 73% tiene alcantarillado dentro de su hogar, el 89, casi 90% tiene luz eléctrica, el 68% tiene los tres servicios básicos, el 34% tiene título de propiedad y el 27.7% tiene a la vez los tres servicios y título de propiedad. Y bueno, así para todos los distritos, ¿no? Estos son todos los distritos de Cusco. Acá el código de departamento es 8, eso quiere decir Cusco. Y me olvidé decirles, pero acá, si vamos a... Como el mapa de pobreza utiliza la información del censo, dentro del mapa de pobreza está la base de datos del censo, pero está partido para cada uno de los departamentos. Yo pongo acá, mapa de pobreza 2018, Cusco, y en variables internas y externas me va a descargar la información del censo para Cusco. Y además de más información. Hay más información, pero dentro está el censo para Cusco, ¿no? Acá está censo de población y vivienda del 8. ¿Qué es 8? Es el código de Cusco. Y acá está la información. Si quieren la información para otro departamento, acá Arequipa, variables internas y externas, descargan, y ahí va a aparecer varios archivos. Uno de ellos, una de las carpetas que está ahí, tiene la información de los censos. Censo de población y vivienda para el 4, 4 es Arequipa. Ahí dentro está la información del censo. En este otro archivo comprimido están las encuestas que se utilizan para el mapa de pobreza. Acá debe estar parte de la ENAU, parte de la información del CIS, de la ONP, todo está ahí. El que estamos utilizando ahorita solamente es el correspondiente a Cusco, porque si juntáramos de todos los departamentos, la base de datos sería enorme y probablemente no podría abrir en una computadora normal. Recuerden que el censo, en el censo del 2018, del 2017, perdón, teníamos 31 millones de personas, creo, más o menos. Entonces, nuestra base de datos de personas, si juntáramos para todos los departamentos, debería tener 31 millones de filas, lo cual es más grande que cualquier base de datos que hemos abierto hasta ahora. Y sospecho que mi computadora no abriría, ¿no? Por eso estamos haciendo solamente la de Cusco. Vamos a guardar esto y vamos a abrir el módulo de hogares también solamente para Cusco. Igual para el módulo de hogares está el código de departamento, en este caso solamente para Cusco. Todos son 8. El código de provincia, el código de distrito. Si juntan estos tres, tendríamos el ubigeo, el área y las preguntas correspondientes
al hogar. El primero era si utilizaba combustibles qué combustible utilizaba para cocinar. El segundo era, perdón, este se utiliza electricidad para cocinar, este se utiliza gas para cocinar, este gas natural, este carbón, el siguiente leña, el siguiente bosta o estiércol, y el siguiente otros, y el siguiente no cocina. Las siguientes preguntas tienen que ver si tiene equipo de sonido, televisor, cocina, refrigerador, lavadora, horno microondas, licuadora, plancha, computadora, teléfono celular, teléfono fijo, conexión a internet, a TV, tiene automóvil o camioneta, motocicleta, lancha, bote, moto, peque, canoa. ¿Cuántos miembros del hogar viven en otro país? ¿Cuántas personas en el hogar, eh, personas que eran miembros de ese hogar y viven en otro país? Y número de personas de este hogar que viven en otro país. Total de personas en el hogar, total de personas hombres, total de personas mujeres. Entonces, es un módulo que tiene solamente pocas preguntas. Y vamos a crear un par de variables, ¿sí? Variable TV color si tiene televisión a color, variable refri si tiene eh, refrigeradora y lo guardamos. Finalmente abrimos la base de datos a nivel de población, que en este caso tiene 1.205.527 observaciones. Es decir, en Cusco, departamento, se recogió información sobre más de 1.200.000 personas. Y en esta base de datos voy a encontrar el factor de expansión o el factor poblacional. Algo interesante de ese factor de expansión es que todos los factores más o menos son 1. Si se dan cuenta, casi todos son los factores 1.01, 1.1. Podemos hacer un histograma si quieren. Cuando nosotros trabajábamos con la ENAO, los factores de expansión eran 200, 700, 900, 750, 820. Eran números grandes, ¿no? En la ENAO. ¿Por qué? Porque me decía, esta persona representa 700 personas, esta persona representa 300 personas, porque la muestra era bien pequeña en comparación a la población. Ahora, en el censo, como han sido encuestados la mayoría, casi todos, las personas representan a ellas mismas y quizás a un poquito más. Por eso acaba 1.1, 1.2, máximo está en 1.3, ¿no? Si el censo hubiera sido perfecto, hubieran encuestado a todos los peruanos sin ninguna pérdida de información, todos tendrían peso 1. Pero lamentablemente hay que ajustar por la pérdida de información. Y por eso aparece 1.1, 1.2 y todo eso. Ah, creemos una variable ficticia. Voy a crear una variable A que se llame, toma el valor de 1. ¿Ya? Y voy a hacer esto. He creado una variable A que toma el valor de 1 y le he dicho a mi tabulate de que me cuente cuántas observaciones hay. Y me dice, hay 1.205, perdón, 1.205.527 observaciones, ¿no? Esa es la cantidad de personas encuestadas. Si a eso le aplico el factor de expansión,
me sale que son 1.315.220. Es decir, más o menos en Cusco no han sido encuestados, ¿cuántos? 220 menos 25, 527. Más o menos no han sido encuestados 109.693 personas. Eso es lo que más o menos estima el INEI de total de personas que no han sido encuestados en Cusco. Entonces, a pesar de que es un censo, sí vamos a tener que aplicar el factor de expansión para sacar conclusiones. Vamos a crear una variable migración 5 si la persona no vivía en el mismo distrito hace 5 años, y una variable mic total si la persona no vive en el mismo distrito en el cual vivía su madre cuando la persona nació. Y vamos a generar una variable trabaja si la persona tiene empleo, y vamos a hacer algunos estadísticos descriptivos. Por ejemplo, la variable C5P21 es: en su centro de trabajo se desempeña como empleador o patrono, trabajador independiente, empleado, obrero, trabajador en negocio familiar o trabajador del hogar. Eh, Estos serían los datos de la muestra o de los que han contestado el censo, ¿no? Pero si aplico el factor de expansión, eso cambia ligeramente. Acá me dice que sin aplicar el factor de expansión, los empleadores o patronos son 18.280, pero con el factor de expansión son 19.827. Los que son obreros sin el factor de expansión son 76.411, con el factor de expansión son 83.836. Pero si comparamos los porcentajes, sin factor de expansión, empleador obrero es 3.67, con factor de expansión 3.65. Este 49.35 con factor de expansión es 49.68. Este 28.26 sin factor de expansión, con factor sería 28.46. En porcentajes, no cambia mucho si aplico o no aplico el factor de expansión, ¿no? Veamos ahora otro ejemplo. Esto sería cuántos trabajan en su centro de labores. Este sería sin factor de expansión y este sería con factor de expansión. Comparemos, perdón, este sería sin factor de expansión y este sería con factor de expansión. Comparemos porcentajes. De 1 a 5 personas, 71.37%, con factor de expansión 71.74%. La siguiente categoría de 6 a 10 personas, 8.75%, sin factor de expansión, 8.71% con factor de expansión. No hay mucha diferencia, y eso tiene que ver con que este censo, a pesar de que tuvo pérdida de información, esa pérdida no fue tan fuerte, ni tuvo algún sesgo en la selección. ¿A qué me refiero con el sesgo de selección? Resulta que está comprobado que la mayor pérdida de información en un censo viene de clases altas. El grueso de pérdida de información está en los distritos con mayor riqueza. Y eso tiene que ver con que son las personas más impacientes en perder un fin de semana o perder un día. Entonces, o también son la gente más desconfiada de dejar entrar gente desconocida a sus casas. Entonces, los índices de no respuesta de censo en San Isidro, Miraflores, en esos lugares es bien alto a comparación de la gente que sí contesta los censos en distritos menos favorecidos. Entonces, eso correspondería a un sesgo en la muestra o a un censo en la recolección de base de datos. Que los que no son encuestados, los que no se levanta información, son distintos en características a los que sí son levantados su información. Pero al parecer, cuando pongo esto, no hay un sesgo, ¿no?
si había un sesgo en esto de sin factor de expansión y con factor de expansión, debería haber una brecha grande. Pero parece que no. Así que parece que esta cuestión de que los que no contestan el censo están en lugares más favorecidos, sí es cierto, pero no es un problema significativo que pueda hacer cambiar las conclusiones de, de mi información del censo. Acá vemos la variable autoidentificación étnica. Este es de Cusco, ¿no? Como es de Cusco, el grueso son quechuas, 74.77%. Un bajo porcentaje son aymaras. Un porcentaje muy mínimo es de población nativa amazónica. Pero también hay un grueso de casi 19% de mestizos. Un 3% no sabe, no responde. Pero todas las demás categorías son bien bajas, ¿no? Cholo, 0.01, cultura preincaica 0%, andino 0.01%, pueblo indígena de otro país 0%, trigueño 0.06%, nikkei 0.01, tuzán 0.01, blanco 1.31, negro moreno 0.24, parte otro pueblo indígena originario 0.15. El grueso está en quechuas, en mestizos, solo en esos dos, ¿no? Si viéramos en Lima, quizás habría otra composición, ¿no? Probablemente en Lima la mayoría sospecho que se va a autoidentificar como mestizo. Probablemente en la selva la mayoría se va a identificar como, en la selva, quizás nativo, ¿no? Si vamos a Puno, quizás la mayoría aymara. Esta pregunta es bastante interesante de estudiar, pero lamentablemente todavía no hay mucha investigación sobre eso. Hasta ahí pregunta, chicos. Ok, chicos, eso sería todo por hoy. Ya en la siguiente vemos esto de unir los módulos y finalmente cómo trabajar si quiero todos los departamentos, ¿no? Ahora solo hemos visto Cusco, pero si quiero trabajar con todos los departamentos, ¿qué debo hacer? Y eso lo vemos en la siguiente. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Me quedo un rato si alguien tiene dudas. Nos vemos el lunes. Diego,